En esta sección vamos con probablemente el concepto más importante que hay definido en relación con un espacio vectorial y por tanto uno de los más relevantes de toda la asignatura. Es el concepto de base. Sean V un espacio vectorial y S un subconjunto de V. Decimos que S es base de V si cumple dos condiciones. Por un lado, tiene que ser linealmente independiente y también tiene que ser sistema generador. Con lo cual la definición es muy sencilla. Simplemente ser base significa ser independiente y ser sistema generador. Si se entienden los conceptos de las dos secciones anteriores, el de base no es realmente nada nuevo. Es que se cumplan a la vez estas dos condiciones. Vamos con algunas observaciones. ¿Qué pasa si V es el espacio vectorial formado por un único vector, que es el vector 0? ¿Qué subconjuntos tiene este conjunto V? Pues solo tiene dos subconjuntos, el vacío y el mismo V, el mismo conjunto formado por el vector 0. El conjunto formado por el vector 0 no puede ser base porque ya vimos en la sección anterior que un conjunto que contiene el vector 0 siempre es linealmente dependiente, nunca es independiente. Por tanto, este espacio vectorial o bien en el vacío es base o bien no tiene base. Vale, pues vamos a decir por convenio que el vacío es base de V. Vale, si queréis, esto podéis ponerlo como parte de la definición, pero no merece la pena, en mi opinión, manchar la definición de espacio vectorial con qué sucede en este caso tan particular, ¿vale? O sea, si queréis esto, nos lo tomamos como un convenio, no nos preocupamos de si el conjunto vacío cumple las definiciones de independiente o de sistema generador, y simplemente decimos que el vacío es base del espacio vectorial 0. Vale, nos va a convenir decir esto por la siguiente observación, ¿vale? Si queréis, ponemos esto, 1, vale, es base de V por convenio. Por convenio significa que, si queréis, lo tomamos como definición. Es decir, que la definición de base sea esto de aquí cuando V es un espacio vectorial distinto del 0, y si V es el espacio vectorial 0, la definición de base de ese V es que el vacío es base de V. Y es la única base de V. Vale, entonces decía que nos conviene porque vamos a querer probar un resultado que nos dice que todo espacio vectorial tiene bases. De la definición eso no es evidente. ¿No está claro? Que todo espacio vectorial tenga bases. Vale, esto será un teorema que probaremos más adelante. Entonces, para poder probar que todo espacio vectorial tiene bases, y ni siquiera lo probaremos así, ¿vale? Porque simplemente vamos a estudiar en esta asignatura principalmente un tipo particular de espacios vectoriales, del cual también hablaremos más adelante. Pero bueno, en el fondo es cierto que todo espacio vectorial tiene bases. Y para ello, pues el espacio vectorial 0 tiene que tener base, y esa es la razón, o una de las razones por las que se toma el vacío como base del espacio vectorial 0, por definición o por convenio, como queráis llamarlo. Bueno, y también
Si la definición de base que hemos dado es simplemente juntar las definiciones de conjunto linealmente independiente y sistema generador, en los ejemplos de las secciones anteriores, o de los ejemplos de las secciones anteriores, se puede deducir que ya hemos visto un subconjunto de R2 que es base. Parad el vídeo y pensad qué subconjunto de R2 hemos visto ya, con lo que hemos hecho en vídeos anteriores, que es base. Bueno, pues hemos visto que el subconjunto formado por los vectores 1, 0 y 0, 1 es base. Porque hemos visto en vídeos anteriores que este conjunto es sistema generador, eso lo vimos en la sección 4, y en la sección 5 vimos que es linealmente independiente. Bueno, así pues, este conjunto es base, por lo que hemos hecho ya en vídeos en secciones anteriores. Vamos con una generalización de este ejemplo. Sea V K a la n. ¿Vale? Es decir, el ejemplo 1 va a ser el caso particular de este ejemplo 2, con el cuerpo K, R, y el n, el exponente, 2. Sea E1 el vector que empieza por un 1 y después tiene todo ceros. E2, el vector que empieza por un 0, después tiene un 1 y después todo ceros. Así hasta En, el vector que tiene todo ceros, salvo un 1 en la última posición. O sea, ¿vale? Es decir, estoy definiendo n vectores y el vector i de estos tiene un 1 en la posición i y 0 en las demás. Vale, pues afirmamos que se tiene que este conjunto E1 hasta En es base de K a la n. Y lo voy a dejar como ejercicio. Si no sabéis cómo hacerlo, lo que os aconsejo es que miréis en los vídeos anteriores cómo hemos probado que este conjunto es linealmente independiente y cómo hemos probado que este mismo conjunto también es sistema generador. Y lo que hay que hacer aquí es algo parecido, aunque perdón, es cierto que hay que escribir más y ahí puede estar la dificultad, ¿no?, en cómo escribirlo. Pero conceptualmente lo que hay que hacer para ver que este conjunto es base de K a la n es lo mismo que hemos hecho ya para ver que este conjunto es base de R2. Vale. Pues este conjunto E1 hasta En, que es base de K a la n, se llama base canónica de K a la n. Entonces, esta base va a aparecer mucho a lo largo de la asignatura. Es la base con la cual es más sencillo trabajar. Ya veremos, ya iremos viendo por qué, ¿vale? Pero aparecerá mucho en la asignatura. En K a la n hay, en K a la n hay distintas bases, muchas bases, y esta es la que siempre que podamos vamos a escoger.